Mis padres, Navidad sin nietos. Llego, los 3 de mi hermana. Ellos son la excepción. Tomé mis regalos y los dejé plantados. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. No sé ni cómo empezar esto, la verdad. Supongo que, como muchas historias familiares que terminan en un reverendo desmadre, la mía comenzó con una llamada telefónica. Era mi madre, Carmen. Ya saben, ese tono meloso que usa cuando va a pedir algo o a soltar una de sus genialidades. Yo, Mateo, 35 años, casado con Sofía, mi roca, mi cable a tierra, ya me la olía. Llevo años navegando en las aguas turbias de mi familia, donde siempre he sido el hijo responsable, el que resuelve, el que apoya, y el que, al final del día, parece que sus esfuerzos se los lleva el viento. Sobre todo cuando se comparan con los de mi hermana Laura, la consentida, la reina de la casa. Mijo, empezó mi mamá con esa vocecita que ya me sé de memoria, estaba pensando, ya ves que los niños de Laura andan muy tremendos y a veces la casa es un caos, sobre todo en Navidad. Hizo una pausa dramática, como si estuviera a punto de revelarme el secreto de la Coca-Cola. Y como ustedes y Sofía pues, no tienen niños y les gusta más la calma, otra pausa. Aquí venía el gancho. ¿Qué te parecería si este año, para Nochebuena, hacemos algo más de adultos? Solo nosotros 4, tu papá Antonio y yo, y Laura con Ricardo. Más íntimo, ¿sabes? Y ya el 25 que vengan los niños a abrir regalos con más calma, sin tanto alboroto en la cena. Tragué saliva. La sugerencia era clara, sus nietos, los hijos de Laura, eran la prioridad, pero de alguna manera, su caos era una excusa para modificar los planes de una forma que, convenientemente, nos dejaba a Sofía y a mí en una especie de limbo. Internamente, sentí esa vieja punzada de fastidio mezclada con una resignación que ya me era demasiado familiar. Conocía esas tácticas, ese arte de envolver las decisiones unilaterales en papel de regalo de consideración. Ah, ok, mamá, respondí, intentando que mi voz sonara neutral, aunque por dentro ya estaba echando chispas. Si así lo prefieren para estar más tranquilos, está bien. ¿Laura está de acuerdo con que sus hijos no vengan a la cena de Nochebuena? Una pregunta retórica, claro. Laura siempre estaba de acuerdo con lo que le conviniera a ella y a sus pequeños príncipes y princesa. Sí, claro, exclamó mi madre, con un entusiasmo que sonaba más falso que un billete de 3 pesos. Ella entiende perfecto, dice que hasta le vendrá bien un descansito. Pura mentira, o una de esas verdades a medias que son peores que una mentira completa. Seguro Laura ya tenía planeado cómo salirse con la suya, como siempre. Colgué y le conté a Sofía. Ella suspiró, esa clase de suspiro que conozco tan bien, el que dice aquí vamos de nuevo sin necesidad de palabras. Otra vez lo mismo, no, dijo, mientras acariciaba a nuestro perro, Max, que parecía entendernos más que mi propia familia. Siempre hay una excusa para que todo gire alrededor de Laura y sus hijos, incluso cuando dicen que no. Pero bueno, añadió con una media sonrisa, al menos no tendremos que escuchar por enésima vez, y ustedes para cuando los bebés, ¿eh? Ya se están tardando, punto. Ese comentario, aunque dicho en broma, me recordó las innumerables veces que habíamos tenido que soportar esa pregunta, las miradas de reojo, las comparaciones veladas. Sofía y yo teníamos nuestros propios tiempos, nuestras propias decisiones, pero para mi familia, especialmente para mi madre, parecía que nuestro valor como pareja estaba incompleto sin la descendencia. Decidimos comprar los regalos adultos que se suponía debíamos llevar. Un buen vino para mi padre, un libro de arte para mi madre, una bufanda de diseñador para Laura y una loción para Ricardo. Pero lo hicimos con un dejo de desgano, casi por cumplir. Mientras envolvía el vino de mi papá, no pude evitar recordar un préstamo que le había hecho hacía unos meses.
Supuestamente era para una emergencia de Laura, había chocado su camioneta y necesitaba cubrir el deducible del seguro porque, oh sorpresa, no tenía ahorros. Mis padres me pidieron el dinero con la promesa de pagármelo en la quincena. Esa quincena ya había pasado varias veces. A ver si con lo que se ahorran en el escándalo infantil de la cena les alcanza para acordarse de sus deudas, pensé con una ironía que me supo amarga en la boca. Me sentía como un cajero automático con sentimientos, siempre disponible, siempre dispuesto, y casi siempre olvidado cuando ya no se necesitaba mi servicio. Y es que esta sensación no era nueva. Un par de años atrás, mi papá Antonio tuvo un susto de salud. Nada grave al final, gracias a Dios, pero necesitó cuidados y atención constante durante varias semanas. Laura, por supuesto, estaba muy ocupada con los niños. Quienes nos desvivimos, turnándonos en el hospital, cubriendo gastos médicos que no teníamos presupuestados, comprando medicamentos y preparando comidas especiales, fuimos Sofía y yo. Cuando mi papá se recuperó, mis padres organizaron una gran comida de agradecimiento, ¿y quién fue la anfitriona estrella, la que se llevó los aplausos? Laura, porque trajo el postre. Nuestra contribución, las noches sin dormir, la preocupación, el dinero gastado, apenas se mencionaron con un gracias, mijo al pasar. Así eran las cosas en mi familia. Y yo, tontamente, seguía esperando que algún día cambiaran. Llegó la Nochebuena. El aire frío de diciembre picaba un poco, pero dentro del coche, con la calefacción puesta y Sofía a mi lado, el ambiente era cálido, aunque cargado de una tensión sorda. Mientras conducía hacia casa de mis padres, no podía quitarme de encima un mal presentimiento, como una espinita clavada en el alma. Sofía, siempre tan perceptiva, lo notó. Amor, me dijo suavemente, poniendo su mano sobre la mía en la palanca de velocidades, si esto se pone feo, si sientes que te están faltando al respeto o algo no te cuadra, no tienes que aguantar nada, ¿eh? Nos levantamos y nos vamos, sin dramas, pero sin aguantar, ¿de acuerdo? Asentí, apretándole la mano. Su apoyo incondicional era un bálsamo. De acuerdo, mi vida. Gracias. Pero en el fondo, una parte de mí todavía albergaba esa ingenua esperanza de que, quizás esta vez, solo quizás, mi madre cumpliría su palabra y tendríamos una velada tranquila, adulta, diferente, qué iluso. Estacioné el coche frente a la casa de mis padres. Desde la calle ya se escuchaba un murmullo que no auguraba nada bueno. Al acercarnos a la puerta, el murmullo se convirtió en un alboroto inconfundible, risas infantiles agudas, gritos de juego, el sonido de carritos chocando. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Sofía, su expresión era una mezcla de te lo dije y genuina sorpresa. Abrimos la puerta y el espectáculo nos golpeó en la cara. La sala, que se suponía debía ser un remanso de paz adulta, era un auténtico campo de batalla infantil. Ahí estaban mis tres sobrinos, Lucas, el mayor de 8 años, dirigiendo alguna estrategia bélica con sus figuras de acción, Valentina, de 6, correteando con una muñeca que gritaba más que ella, y el pequeño Santi, de 4, intentando escalar el árbol de Navidad como si fuera el Everest. La decoración, por cierto, parecía vomitada por una piñata, guirnaldas chillonas, esferas de plástico por todos lados, y un Santa Claus inflable en una esquina que parecía pedir auxilio. Mi madre, Carmen, estaba en el centro de todo, radiante, con Santi en brazos, quien le tiraba del pelo mientras ella reía a carcajadas. Mateíto, Sofi, exclamó al vernos, como si nuestra llegada fuera la cereza del pastel de su perfecta estampa familiar. ¡Qué bueno que llegan! Miren qué grandes están mis tesoros, cada día más traviesos. Me quedé parado en el umbral, sintiendo como la sangre me hervía lentamente. Sofía a mi lado estaba igual de petrificada. Logré articular palabra, aunque mi voz sonó más tensa de lo que hubiera querido. Mamá, dije, tratando de controlar el temblor en mis palabras mientras mis ojos barrían la escena, deteniéndose en Laura, que nos miraba desde el sofá con una sonrisita de suficiencia, y en mi padre, Antonio, quien apenas levantó la vista de su periódico. Creí que habíamos quedado en que sería una cena de adultos hoy, por la tranquilidad y eso que comentaste.
Mi madre se acercó, todavía con Santi haciendo malabares en sus brazos, y me dio un beso en la mejilla que sentí frío, a pesar de su fingida calidez. Ay, hijo, dijo, restándole importancia al asunto con un gesto displicente de la mano. Es que Laurita me dijo que los niños se iban a poner muy tristes si no venían a ver a Santa aquí, en casa de los abuelos. Y pues, son niños. Ya sabes cómo son. Ellos son la excepción, la alegría de la casa. Soltó una risita que me pareció una burla directa. Sí, hombre, no te pongas así, intervino mi padre desde su trono de periódicos, sin dignarse a mirarme. Su voz sonaba indiferente, como si mi pregunta fuera una estupidez. Además, ya ves, tu hermana les trajo unos regalos increíbles. Mira ese tren eléctrico que le compró a Lucas, costó una fortuna. Escuchar eso último, lo del tren costoso, mientras yo seguía esperando el reembolso del préstamo para la camioneta de Laura, fue como echarle sal a la herida. La excepción. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco burlón. Siempre había excepciones, y curiosamente, esas excepciones siempre beneficiaban a Laura y a su prole. Nosotros, Sofía y yo, éramos los que debíamos adaptarnos, entender, ser flexibles, tragar saliva. Apenas habíamos dado unos pasos dentro de la casa cuando mi madre ya me estaba asignando tareas. Mateo, mijo, ya que estás aquí, ¿por qué no le ayudas a Ricardo a mover ese mueble de allá? Es para hacer más espacio para que jueguen los niños, pobrecitos, casi no caben. Miré a Ricardo, el esposo de Laura, él se encogió de hombros con una mueca que no supe interpretar, si era de disculpa o de simple resignación a las órdenes de mi madre. Laura, mientras tanto, observaba la escena con los brazos cruzados y una expresión de así se hacen las cosas aquí. Sofía, intentando romper el hielo o quizás simplemente buscando una interacción normal, se acercó a mi madre para comentarle algo sobre un libro que ambas habían dicho que querían leer. Carmen, ya empezaste el libro de... No pudo terminar la frase. Mi madre la interrumpió con un chillido de emoción porque Valentina había logrado ponerle un sombrero de fiesta al perro. ¡Ay, mira qué ocurrencia la de mi Vale, es tan lista! Y luego, dirigiéndose a Sofía con una condescendencia apenas disimulada, añadió, cuando tengas los tuyos, Sofi, entenderás que no hay nada más importante que estas pequeñas alegrías. Te cambia la vida. Vi cómo Sofía apretaba los labios y me dirigía una mirada cargada de tensión. Conocía esa mirada. Era la de estoy a punto de explotar. Para mi sorpresa y ligero alivio, en ese momento sonó el timbre. Era mi tío Roberto, el hermano menor de mi papá. Siempre había sido el más centrado de la familia, el observador silencioso, y con quien yo tenía una relación más cercana y honesta. Saludó a todos, pero cuando me vio a mí y a Sofía, su abrazo fue más cálido, más genuino. Sus ojos recorrieron la escena del caos infantil controlado con una ceja ligeramente arqueada, una expresión que solo nosotros dos entendíamos. Su presencia, aunque no cambiara la dinámica de fondo, era como un pequeño recordatorio de que no estaba completamente loco, que alguien más podía ver la disfuncionalidad reinante. La tarde avanzaba entre el bullicio de los niños y las conversaciones superficiales que apenas lograban enmascarar la tensión que flotaba en el ambiente, al menos para Sofía y para mí. El tío Roberto, con su discreción habitual, parecía tomar nota de todo, como un cronista silencioso de nuestras tragicomedias familiares. En un momento, mientras intentaba evitar que Santi usara un adorno de cristal como pelota de béisbol, mis ojos se posaron en un detalle que me revolvió el estómago. En una de las ramas más bajas del árbol de Navidad, colgando precariamente, estaba la vieja estrella de hojalata que mi padre y yo habíamos hecho juntos cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Era un recuerdo preciado, uno de los pocos que atesoraba de una conexión genuina con él antes de que Laura se convirtiera en el sol alrededor del cual giraba todo su universo. Recordé con claridad cómo mi madre, durante nuestra llamada, había mencionado casualmente, y esa estrella vieja que tanto te gusta, Mateo, mejor este año no la sacamos. No vaya a ser que se rompa con tanto movimiento si vienen los niños, bueno, aunque ya dijimos que no vendrían, pero por si acaso. ¡Qué ironía! Ahí estaba la estrella,
no solo sacada, sino al alcance de la mano destructora de mi sobrino más pequeño. Con un movimiento rápido, la rescaté justo cuando Santi estaba a punto de darle un manotazo definitivo. Mi madre, que vio la escena de reojo mientras le aplaudía a Valentina por alguna monería, ni se inmutó. Para ella, esa estrella era solo un trasto viejo, para mí, era otro pequeño símbolo de las promesas rotas y las consideraciones selectivas. Este incidente me trajo a la mente otro recuerdo, uno más doloroso, más profundo, que evidenciaba ese patrón de favoritismo que tanto me lastimaba. Hace unos años, cuando recién empezaba mi carrera y tenía la ilusión de emprender un pequeño negocio de consultoría, nada ambicioso, solo una forma de aplicar mis conocimientos y crecer profesionalmente. Les pedí a mis padres un préstamo simbólico. No era tanto por el dinero en sí, que igual hubiera conseguido por otros medios, sino más bien como una muestra de apoyo moral, de confianza en mi proyecto. La respuesta fue un no rotundo, acompañado de un sermón sobre los riesgos de emprender, sobre lo inseguro que era dejar un trabajo estable, que no pensaba dejar, por cierto, y de cómo no eran tiempos para arriesgar el poco patrimonio familiar. Me sentí como un idiota por haber preguntado. Unos meses después, me enteré por una tía chismosa que mis padres habían financiado por completo un curso carísimo de repostería para Laura en una escuela de renombre en el extranjero. Es que es su sueño, pobrecita, y hay que apoyar los talentos, había dicho mi madre con orgullo. Laura fue, hizo el curso, regresó, horneó un par de pasteles para la familia y luego guardó el diploma en un cajón. Nunca ejerció profesionalmente, pero su sueño había sido patrocinado sin chistar, mientras mi modesta aspiración empresarial era vista como una amenaza financiera. La comparación era odiosa, pero inevitable. La cena se acercaba y el tema del dinero seguía rondando en mi cabeza como un mosquito molesto. Decidí que no podía quedarme con la duda, o más bien, con la certeza hiriente de su olvido selectivo. Aproveché un momento en que mi padre se levantó para servirse un trago de whisky, un whisky caro, noté, probablemente comprado con parte de mi préstamo, y lo abordé en la cocina, lejos del barullo. Oye, papá, comencé, intentando que mi voz sonara casual, aunque por dentro sentía un nudo en la garganta. Hablando de gastos y de coches y todo eso, ¿cómo va lo del dinero que te presté para el deducible del coche de Laura? Digo, porque veo que no escatimaron en regalos para los niños, y ese tren eléctrico de Lucas se ve que no fue ninguna baratija. Mi padre se atragantó ligeramente con su whisky. Me miró, visiblemente incómodo, y luego desvió la mirada hacia la ventana, como si el paisaje nocturno fuera de repente fascinante. Ah, sí, eso, carraspeó. Luego lo vemos, hijo, con calma. Ahorita estamos con lo de la Navidad, ya sabes, la familia unida y todo eso. Hizo un gesto vago con la mano. No te preocupes, tu dinero está seguro. En cuanto pueda, te lo repongo. Pero su tono evasivo, su lenguaje corporal, hombros encogidos, sin contacto visual, me decían todo lo contrario. Mi dinero no estaba seguro, estaba gastado, y la intención de reponérmelo era, en el mejor de los casos, una promesa vaga y lejana. Regresé a la sala sintiéndome aún más frustrado. Sofía debió notar mi expresión porque me buscó con la mirada. Encontré un pequeño respiro cuando vi que ella y el tío Roberto estaban charlando animadamente cerca de la mesa de bocadillos, que, por cierto, estaba siendo diezmada por mis sobrinos como si no hubiera un mañana. Me acerqué discretamente. Así que sí, escuché decir al tío Roberto en voz baja, dirigiéndose a Sofía con una sonrisa comprensiva, paciencia, mucha paciencia, Sofía. Mateo es un buen hombre, un tipazo, a veces demasiado bueno para su propio bien, y se traga muchas cosas por no causar problemas. Pero créeme, tiene carácter. Esta familia, a veces necesita un buen susto, una sacudida fuerte, para reaccionar y darse cuenta de sus errores. Sofía asintió, y sus ojos se encontraron con los míos. Me dedicó una pequeña sonrisa que me transmitió fuerza. Sentir que al menos una persona en esa habitación, además de Sofía, entendía la dinámica y validaba mis sentimientos, era un pequeño consuelo.
El tío Roberto, con su sabiduría tranquila y su manera directa de ver las cosas, siempre había sido una especie de ancla en medio de las tormentas emocionales de mi familia. Sabía que si las cosas llegaban a un punto crítico, él no dudaría en decir lo que pensaba, aunque eso incomodara a su hermano o a mi madre. Y esa idea, por remota que fuera, me daba un mínimo de esperanza. La cena fue, como era de esperarse, un caos. Los niños gritaban, corrían alrededor de la mesa, se negaban a comer la ensalada de manzana que mi madre había preparado con tanto esmero. La misma que a mí me encantaba de niño y que ahora apenas podía probar entre tanta interrupción y exigían atención constante. Mis padres y Laura parecían estar en su elemento, riendo de las gracias de los pequeños, ignorando cualquier intento de conversación adulta que Sofía o yo tratábamos de iniciar. El tío Roberto comía en silencio, observando todo con esa mirada suya, analítica y un poco melancólica. En lugar de explotar, de dejarme llevar por la ira que burbujeaba en mi interior, decidí adoptar una estrategia diferente. Una calma gélida se apoderó de mí. Comencé a observar, a calcular, a tomar nota mental de cada detalle, de cada gesto, de cada palabra que confirmaba el patrón de desprecio y favoritismo. Vi las miradas de complicidad entre mi madre y Laura cuando Santi tiró un vaso de ponche y mi madre, en lugar de reprenderlo, dijo, «Ay, mi rey, cuidado. No te vayas a ensuciar tu trajecito nuevo». Vi cómo mi padre le ofrecía a Lucas el último trozo del pavó relleno, su parte favorita, a pesar de que yo ni siquiera había alcanzado a probarlo bien. Laura, sintiéndose la reina de la noche, comenzó a presumir con gran detalle un viaje que ella y Ricardo planeaban hacer con los niños a un resort de playa carísimo durante las vacaciones de Semana Santa. Describía las albercas con toboganes, los shows infantiles, las suites con vista al mar, todo con un aire de suficiencia que me resultó particularmente irritante. Sobre todo recordando la conversación sobre el préstamo con mi padre. Fue entonces cuando decidí lanzar mi primer dardo, con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, una sonrisa que había aprendido a usar en juntas de trabajo particularmente hostiles. «Qué bien suena eso, Laura», dije, en un tono que pretendía ser amable. «Me alegra mucho que les vaya tan bien y puedan darse esos lujos». «Mamá, papá», continué, dirigiéndome a ellos, «ustedes también van a ir a ese paraíso tropical o ese es un gusto que solo Laura se puede permitir con su presupuesto tan holgado». Sabía, por supuesto, que mis padres probablemente estaban contribuyendo generosamente a ese sueño vacacional, como lo habían hecho con tantos otros caprichos de Laura. Mi madre y mi padre balbucearon algo ininteligible sobre «ya veremos» y los niños lo disfrutarían mucho. Laura me fulminó con la mirada, claramente molesta por mi indirecta. Ricardo, su esposo, carraspeó y cambió de tema abruptamente, preguntándole al tío Roberto sobre su equipo de fútbol. Sentí una pequeña y amarga satisfacción al ver su incomodidad. Pero la gota que derramó el vaso, el comentario que hizo que mi paciencia cuidadosamente construida se hiciera añicos, vino de mi madre, y, curiosamente, no fue dirigido a mí, sino a Sofía. Estábamos intentando servirnos un poco más de ensalada, la poca que quedaba después del huracán infantil, y Sofía, al estirar el brazo, accidentalmente rozó una servilleta de tela que cayó al suelo. Un incidente menor, sin importancia. «Ay, Sofía, por Dios, ten más cuidado, mija», exclamó mi madre con un dramatismo exagerado, como si Sofía hubiera roto la vajilla de la abuela. «A ver si no manchas el mantel nuevo que compré especialmente para Nochebuena». Algunas personas, añadió, mirándola de arriba abajo con una expresión condescendiente, simplemente no están acostumbradas a estas cenas familiares tan animadas y elegantes. El insulto fue tan descarado, tan innecesario, tan cargado de veneno clasista y personal, que sentí como se me subía la sangre a la cabeza. Miré a Sofía, sus ojos brillaban con una mezcla de ira y humillación, y sus labios temblaban ligeramente. Ese fue el límite. Habían cruzado la línea, no solo conmigo, sino con la persona que más amaba y respetaba en el mundo. Ya no se trataba solo de favoritismo o dinero, se trataba de dignidad. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolieron los dientes. Miré a mi madre, luego a Laura que sonreía con malicia, y a mi padre que fingía no haber escuchado nada.
El tío Roberto nos observaba con preocupación. Intercambié una mirada con Sofía. No necesitamos palabras. Ella sabía lo que yo estaba pensando, y yo sabía que ella me apoyaría. Asentí levemente, una señal casi imperceptible. Ella también asintió, sus ojos ahora firmes y decididos. Me incliné hacia ella y le susurré al oído, con una voz baja pero cargada de una resolución inquebrantable: prepara nuestras cosas. Con calma. Nos vamos de este circo. Ella simplemente asintió de nuevo, tomó un sorbo de agua y, con una dignidad admirable, comenzó a recoger discretamente su bolso y su abrigo. El plan estaba en marcha. La función estaba a punto de terminar, al menos para nosotros. Mientras Laura seguía enfrascada en alguna anécdota sobre las genialidades de Lucas, probablemente exagerando algún logro escolar para impresionar a mis padres, yo me levanté de la mesa. Lo hice con calma, sin brusquedad, como si fuera a buscar algo a la cocina. En lugar de eso, me dirigí hacia la entrada, donde habíamos dejado nuestros abrigos y, más importante aún, las bolsas con los regalos que habíamos traído. Comencé a recogerlos, uno por uno: la botella de vino caro para mi padre, el libro de arte para mi madre, la bufanda de diseñador para Laura, la loción para Ricardo. Los tomé con cuidado, casi con ceremonia, consciente de que cada movimiento estaba cargado de significado. Sofía, con la misma discreción elegante, ya tenía nuestros abrigos en el brazo. El parloteo de Laura se fue apagando gradualmente, como un disco al que se le acaba la cuerda. Un silencio incómodo comenzó a instalarse en el comedor, roto solo por los ruidos de los niños, que seguían en su mundo, ajenos al drama que se estaba gestando. Todas las miradas, excepto las de mis sobrinos, estaban ahora clavadas en mí. Pude sentir la confusión en la de mi padre, la incipiente alarma en la de mi madre, y una mezcla de sorpresa e indignación en la de Laura. Ricardo parecía querer que se lo tragara la tierra. El tío Roberto nos observaba con una expresión indescifrable, pero que me pareció contenía un dejo de aprobación. «Mateo, ¿qué haces?», preguntó mi padre, su voz teñida de una genuina perplejidad. «¿A dónde vas con todo eso? La cena apenas está a la mitad». Me detuve junto a la puerta, con las bolsas de regalos en una mano y mi abrigo en la otra. Sofía estaba a mi lado, serena y firme. Los miré a cada uno, deteniéndome un instante en sus rostros, antes de hablar. Mi voz, cuando finalmente salió, fue tranquila, medida, pero con un filo de acero que no dejaba lugar a dudas. «Nos vamos», anuncié, simplemente. Resulta que hubo un malentendido con la invitación. O quizás, una falta de información crucial. «Pero como que se van», estalló mi madre, poniéndose de pie abruptamente, su rostro enrojeciendo. El melodrama comenzaba. «Mateo, es Nochebuena, no puedes hacernos esto, es una falta de respeto, tu hermana, tus sobrinos, están aquí». Su voz comenzaba a temblar, no de tristeza, sino de furia contenida. «Precisamente, mamá», respondí, manteniendo la calma, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. «Dijiste, y cito textualmente porque lo recuerdo muy bien, que este año querías una cena, más de adultos, más íntima, sin el caos de los niños de Laura, para poder descansar y tener una conversación tranquila. Sofía y yo», enfaticé el Sofía y yo, «respetamos tu petición. Estos regalos», levanté ligeramente una de las bolsas, «eran para esa cena de adultos que nos describiste. Compramos cosas que pensamos que ustedes, los adultos, disfrutarían». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. «Como esa cena de adultos claramente no está sucediendo aquí», continué, barriendo la habitación con la mirada, deteniéndome en los juguetes esparcidos y los niños correteando. «Y en su lugar tenemos una fiesta infantil en toda regla, una a la que no fuimos informados que estábamos invitados bajo esos términos, pues estos regalos no tienen ningún sentido aquí. Serían inapropiados». «Eres un egoísta y un envidioso, Mateo», gritó Laura, poniéndose también de pie, lista para la batalla. Sus ojos lanzaban chispas. «Siempre has tenido celos de mis hijos, de mi felicidad, no soportas que los abuelos los quieran tanto». Negué lentamente con la cabeza, y una sonrisa triste, casi compasiva, se dibujó en mis labios.
No, Laura, te equivocas. No son celos. Es cansancio. Un cansancio profundo y acumulado. Mi voz se endureció un poco. Cansancio de las reglas que solo aplican para unos y no para otros. Cansancio del doble discurso constante. Cansancio de que te traten como un ciudadano de segunda en tu propia familia. Y entonces, decidí lanzar la bomba que sabía les dolería. Y sí, también estoy cansado de que el préstamo que les hice a nuestros padres para cubrir tu pequeña emergencia, con la camioneta siga convenientemente en el aire. Mientras aquí se presume de trenes eléctricos costosos y vacaciones a resorts de lujo. El efecto fue inmediato. Mi padre y mi madre se quedaron pálidos, como si les hubiera dado una bofetada. La acusación pública, el sacar a la luz la deuda, era algo que no esperaban. Laura abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. Ricardo se hundió un poco más en su silla, mirando fijamente su plato. El silencio era casi absoluto. Fue el tío Roberto quien lo rompió, con su voz grave y serena, pero cargada de autoridad. Carmen, Antonio, dijo, mirándolos con una tristeza severa. Creo que Mateo tiene un punto muy válido. A veces, en el afán de consentir a unos, no vemos cómo nuestras acciones, o la falta de ellas, afectan profundamente a los otros. Y el dinero siempre debe ser claro entre familia. Sentí una oleada de gratitud hacia mi tío. Su intervención, aunque breve, era una validación poderosa. Les deseamos una muy feliz Navidad, dije, mi voz ahora más suave, pero igualmente firme. Disfruten de sus excepciones y de sus prioridades. Miré a Sofía. Vámonos, mi amor. Tomé su mano y nos dirigimos hacia la puerta. Esta vez, nadie intentó detenernos. No hubo más gritos, ni súplicas, ni acusaciones. Solo un silencio atónito, pesado, casi tangible, roto únicamente por el llanto súbito de Valentina, la de 6 años, quien, al ver que nos íbamos y percibir la tensión en el ambiente, comenzó a llorar. Probablemente sin entender del todo qué estaba pasando, pero sintiendo que algo importante se había roto. Al cerrar la puerta detrás de nosotros, sentí como si me quitara un peso enorme de los hombros. El aire frío de la noche nunca me había parecido tan fresco, tan limpio, tan lleno de posibilidades. El viaje de regreso a nuestra casa fue en un silencio casi absoluto durante los primeros minutos. No era un silencio incómodo, sino uno de esos silencios llenos de pensamientos, de emociones procesándose. Finalmente, Sofía tomó mi mano, que aún sostenía con fuerza el volante, y la apretó suavemente. Estoy tan orgullosa de ti, Mateo, dijo, su voz llena de una calidez que me reconfortó hasta el alma. Fue magistral. La forma en que lo manejaste, la calma, la firmeza. No fue fácil, lo sé, pero tenías que hacerlo. Solté un largo suspiro, uno que pareció llevarse años de frustración acumulada. Gracias, mi amor. Sin ti, no sé si hubiera tenido el valor. Miré de reojo su perfil iluminado por las luces de la calle. Me siento, extrañamente en paz. Triste, sí, porque al final del día es mi familia, pero en paz. Creo que por fin entendieron, o al menos vieron, que hay límites, que no pueden seguir pasándome por encima. Llegamos a nuestra casa, nuestro refugio. Encendimos las luces cálidas de la sala, pusimos nuestra música favorita, algo de jazz suave. Decidimos que no íbamos a dejar que el desastre familiar nos arruinara la Nochebuena por completo. Abrimos la botella de vino tinto caro que originalmente era para mi padre, resultó ser excelente, por cierto, y pedimos nuestra comida tailandesa favorita a domicilio. Mientras esperábamos, nos sentamos en el sofá, con Max, nuestro perro, acurrucado entre los dos, y simplemente respiramos. Fue, irónicamente, la Nochebuena más tranquila y genuinamente feliz que habíamos tenido en muchos años. Decidí apagar mi teléfono. No quería saber nada de llamadas furiosas, mensajes culpabilizadores o intentos de manipulación. Esa noche era nuestra. Al día siguiente, el día de Navidad, después de un desayuno tranquilo y de abrir los pocos regalos que nos habíamos comprado mutuamente, encendí el teléfono con cierta aprensión.
Como era de esperarse, tenía una avalancha de llamadas perdidas de mis padres y de Laura. También varios mensajes de texto. Los de mi madre eran una mezcla de indignación y victimismo. No puedo creer tu falta de corazón, Mateo. Arruinaste la Navidad de todos. Tu padre está muy afectado por tu desplante. Los de Laura eran más directos y venenosos. Eres un resentido y un amargado. Espero que estés contento con tu escenita. Mis hijos no entienden por qué su tío se portó como un loco. Borré los mensajes sin contestar. No iba a caer en su juego. Pero entonces, vi un mensaje de un número que no reconocí de inmediato, aunque luego caí en la cuenta, era Ricardo, el esposo de Laura. Lo abrí con curiosidad. Mateo, soy Ricardo, comenzaba. Lamento mucho lo de anoche. En serio. Tienes razón en muchas cosas, más de las que te imaginas. La situación aquí es complicada, por decirlo menos. No justifico la forma en que te han tratado, ni a ti ni a Sofía. Solo quería que supieras que, entiendo tu hartazgo. Si alguna vez quieres hablar, sin intermediarios, sin gritos, aquí estoy. Feliz Navidad, dentro de lo que cabe. Me quedé mirando el mensaje, sorprendido. Era una pequeña, diminuta, pero significativa validación desde un frente completamente inesperado. Ricardo, el siempre callado, el aparentemente cómplice, había visto y entendido. No cambiaba nada con respecto a mis padres o a Laura, pero me hizo sentir un poco menos solo en mi percepción de la realidad familiar. Poco después, sonó el teléfono. Era el tío Roberto. Sobrino, Sofía, ¿cómo amanecieron?, preguntó con su voz calmada de siempre. Solo llamaba para saber si estaban bien y para desearles una feliz Navidad, de verdad. Le contamos brevemente. Nos escuchó con atención. Hicieron lo que tenían que hacer, dijo finalmente. La casa de tus padres ayer, después de que se fueron, parecía un funeral. Creo que por fin les cayó el 20 de que sus acciones tienen consecuencias. O al menos, a tu padre lo vi muy pensativo, más de lo normal. Denles tiempo. Y denles tiempo ustedes. Sus palabras, y el mensaje de Ricardo, fueron como un pequeño bálsamo. La tormenta había pasado, y aunque el paisaje familiar había cambiado drásticamente, comenzaba a ver algunos claros en el horizonte. Las semanas que siguieron a esa Nochebuena fueron extrañas. Hubo varios intentos de contacto por parte de mis padres. Primero fueron llamadas furiosas de mi madre, que no contesté. Luego mensajes de texto de mi padre, más conciliadores en apariencia, pero que en el fondo solo buscaban que yo olvidara el asunto por el bien de la familia y que todo volviera a la normalidad. Esa normalidad que para ellos era tan cómoda y para mí tan asfixiante. No hubo una disculpa genuina, ni un reconocimiento del daño, ni mucho menos una propuesta para devolverme el dinero que les había prestado. Respondí a algunos mensajes de mi padre de manera educada pero distante. Les dejé claro que necesitaba espacio y que las cosas no podían seguir como antes. Sofía y yo hablamos largo y tendido sobre el futuro de nuestra relación con ellos. Decidimos que no íbamos a cortar los lazos por completo, al menos no por ahora, pero que las interacciones futuras serían bajo nuestros términos y condiciones. Se acabaron las visitas obligadas, las cenas donde nos sentíamos como meros espectadores o, peor aún, como el blanco de sus frustraciones y favoritismos. Si nos veíamos, sería en territorio neutral, por periodos cortos, y si el patrón de comportamiento tóxico resurgía, nos iríamos sin previo aviso y sin dar explicaciones. El mensaje tenía que ser claro, nuestro bienestar y nuestra paz mental eran nuestra nueva prioridad. Para la siguiente Navidad, ya teníamos planes, un viaje a una cabaña en las montañas, solo Sofía, Max y yo. Lejos del drama, lejos de las expectativas ajenas, cerca de la naturaleza y de nosotros mismos. Comenzaríamos a crear nuestras propias tradiciones, aquellas que nos hicieran genuinamente felices. A veces, en la quietud de la noche, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Perder, o al menos distanciar drásticamente, una parte de tu familia duele, y mucho. Es un vacío que se siente, una tristeza que a veces aprieta el pecho. Pero también entendí que duele mucho más perderte a ti mismo, anular tu propia voz,
tus propias necesidades, tratando de encajar en un molde que no te corresponde, en un lugar donde claramente no te valoran por quién eres, sino por lo que puedes ofrecer o por lo callado que te mantienes. Dejé de ser el actor de reparto en la obra de teatro de mi hermana, esa donde ella siempre era la protagonista y mis padres los productores ejecutivos que financiaban todos sus caprichos. Ahora, Sofía y yo éramos los protagonistas y directores de nuestra propia historia, y estábamos decididos a escribir un guión que nos llenara de alegría y respeto mutuo. No sé si algún día mis padres entenderán de verdad el daño que sus acciones y omisiones nos causaron. No sé si mi hermana dejará de verse el ombligo y reconocerá que el mundo no gira a su alrededor. Pero he dejado de poner mi bienestar emocional y mi autoestima en sus manos. Aprendí, a la mala pero lo aprendí, que el autorrespeto no es egoísmo, es una cuestión de supervivencia. Es elegirte a ti primero cuando nadie más parece dispuesto a hacerlo. La relación con mis padres y mi hermana sigue en el limbo, en una especie de tregua fría y distante. Ricardo, el esposo de Laura, a veces me escribe mensajes cortos, casi crípticos, como si fuera un espía en territorio enemigo contándome alguna trivialidad de la familia, quizás buscando mantener un puente, por frágil que sea. No sé qué depara el futuro, pero por ahora, esta distancia me sienta bien. Me permite respirar, sanar y reconstruirme. Y esa, por ahora, es mi mayor victoria. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación real y sana, o es mejor mantener esta distancia prudente? A veces me lo pregunto. Los leo en los comentarios.